Muy bienvenidos una vez más a Ministerios Camino Angosto y también bienvenidos a la última parte del libro de Samuel, o en nuestras escrituras diríamos segunda de Samuel. Y a propósito digo la última parte, porque si estuviéramos tuviéramos todavía las escrituras originales en el idioma hebreo, sería un solo libro. Pero gracias a la Septuaginta, todo cambió. Pero una de las cosas que podemos comprobarte que fue un solo libro en ese tiempo que te he mencionado y acabo de mencionar es de la manera que comienza el primer capítulo y el primer versículo de Segunda de Samuel, o yo diría, si dijéramos la segunda parte de Samuel, porque sería como que si la primera parte fuera el capítulo 32 de la primera parte del libro de las Escrituras Hebreas. ¿Y por qué digo eso? Porque continúa inmediatamente como si estuviera hablando exactamente de lo último que pasó en el capítulo 31 de Primera de Samuel, y como que si el primero de Segunda de Samuel fuera el capítulo 32 de las escrituras originales. Entonces vamos a volver ahí en unos momentos, pero por ahorita déjame decirte entonces, una vez más, autor, no está claro quién es el autor. Fecha de escritura, lógicamente un poquito diferente, porque fue después del año 973 antes de Cristo. Entonces ya el año 973 ya era para la final de la jornada del rey David, aunque el rey David es lo que comienza exactamente, termina la primera parte o el capítulo 31 de Primera de Samuel con lo que el rey David tuvo ese encuentro con aquel hombre que le trajo la noticia de la muerte de Saúl. Entonces, pues, déjame leer, ya que estoy hablando ahí en el capítulo 31, versículo 4, dice: entonces dijo Saúl a su escudero. Eso es lo que había pasado acerca de la muerte de Saúl. El escudero dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Es importante que pausemos o medemos un poquito ahí. Entonces dice, su escudero no quería porque tenía gran temor a su jefe, al rey Saúl. Él no quería, él creía lo que había, que él no debía de hacer eso a su jefe. Entonces Saúl tomó su propia espada, dice en el versículo 4 todavía, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero. Ahora, Saúl tenía 4 hijos, así es de que aquí 3 de ellos andaban con él en la guerra y murieron con él todos. Dice, y el versículo 11, más oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsan, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron
debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esto es como termina Primera de Samuel. Y en el primer capítulo de este libro que estamos estudiando, dice el primer versículo, dice: aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Y ahora vamos a ver lo que pasó. Vino un hombre también, el versículo 7 dice, y mirando él hacia atrás me vio. Debo mejor leerlo todo para ponerte al día. El versículo 2 dice: al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró a su tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: y el pueblo huyó de la batalla, y también mucho del pueblo cayeron con muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros de gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Vamos a pausar ahí. Soy amalecita. Porque esta palabra, amalecita, yo sé que ya lo he mencionado varias veces, o por lo menos una vez. Y no es que esté fascinado, sino que hay algo aquí mucho que aprender. Ya te dije que este amalecita es también, y en el primer versículo, David venía de pelear, apenas de derrotar a los amalecitas. Entonces hay algo aquí, una enseñanza muy grande. Si tú recuerdas, te dije que la desobediencia de Saúl fue cuando en el capítulo 15 de Primera de Samuel, como Saúl fue la segunda u otra desobediencia más que hizo contra Dios, de no hacer el trabajo como Dios le había dicho. Y también lo mencionaba, que ya vamos a llegar pronto al libro de Esther, cuando el agageo, aquel hombre Amán, que por poco destruye la nación de Israel. Dije que era un agageo, una malecita, y Mardoqueo, un benjaminita. Y como dije, parece que la historia rondara, y como por poco este hombre elimina a toda la nación de Israel. Pero bueno, por lo menos ahí vamos a parar. Dice es que él respondió: soy amalecita. No sabemos si estaba mintiendo al rey David o verdaderamente era una amalecita. Claramente aquí no estamos, o no claramente, sino que no está muy claro si verdaderamente él era una amalecita. Sin embargo, en el capítulo 4, el versículo 10, tenemos una información después de que David lloró al rey Saúl y a su amigo Jonatán. Ahora podemos ver que se compuso, quizás podríamos decir, y en el versículo 10 del capítulo 4 dice que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Ziklag en pago de la nueva. Ahora, vamos a ver que este libro, como dije, el reinado del rey David, estábamos de que fue escrito, la fecha de que fue escrito fue en el año 973. Ahora, el rey David reinó del 1011, del año 1011 hasta el 971, cuando su hijo Salomón
tomó el cargo, que él ya estaba muy viejo. Y dice aquí, más o menos en el año 973, 2 años antes, todavía aparentemente David estaba vivo, porque en realidad David, ya viejo, ya muy enfermo, todavía encontramos su muerte en Primera de Reyes. Entonces, creo que claramente aquí vemos la fecha de que pasó esto, pero también la fecha en que fue escrito. Ahora, también el de destinación fue a la nación de Israel. Entonces vamos a entrar aquí. Hay algo aquí que voy a tratar de apuntar directamente, a ver si te puedo ayudar a entender rápidamente, si te acuerdas de lo que estaba hablando ahí, que ya lo he mencionado por lo menos 2 veces atrás en otros videos, como en el de cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios, y en otro de más, no recuerdo exacto cuál de ellos, de ese es el otro, pero y quizás haya sido una vez, pero quiero decir por lo menos quizás 2 veces. Pero aquí sí podemos ver que el primer capítulo de este libro fácilmente podríamos mirarlo como una continuación. A leer lo que pasó o como lo podíamos acomodar como el capítulo 32 del primer libro de Segunda de Samuel. Pero bueno, no vamos a confundir a nadie, solamente es una pequeñita repetición ahí, que todo eso se lo agradece, se lo debes de agradecer, o ya recientemente has escuchado la palabra Septuaginta, el orden de cómo traducieron las escrituras en el año, en el imperio en el imperio griego. Entonces, y otra cosa más también, dijimos quién fue en el libro de un resumen del libro de Josué. Dijimos que la Septuaginta contiene 70 libros, los otros 31 se llaman, o varios de ellos son los libros apócrifos. Y aquí tenemos el mejor ejemplo, el rey David hace mención de uno de ellos. Déjame, por favor, porque me pongan mucha atención aquí a esto que te voy a leer. Y dice esto. En el capítulo, deja ver dónde estoy. En el capítulo, la Septuaginta, los otros libros llaman el ejemplo de David es mención de ellos en 2 de Samuel 1:18. Déjame leerte algo que dice, y dijo, hablando de este tema de aquí, de por qué quiero leer el versículo 18, es lo que estaba pasando aquí. David endecha a Saúl y a Jonatán. Endecha significa, o el versículo 17 dice, y enduchó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. En otras palabras, con este duelo. Estaba haciendo duelo por la muerte de estos hombres. Y dijo que debía enseñarse. Fíjate, David es de la tribu de Judá, un enemigo o rival, rival al reinado por años. Cuando en el primer libro de Samuel, o la primera parte de Samuel, o el primer libro de Samuel, es donde dijimos que la vida de Saúl fue para arriba y para abajo, subidas y bajas, pero más bajas que subidas. ¿Y por qué? Porque varias veces él trató de matar al rey David, trató de la envidia, porque sabía que David había sido ungido ya y que iba a tomar el campo de él. Solamente nomás faltaba que el lapso o la misericordia de Dios, o cuando Dios terminara con él completamente, pero Saúl sabía muy bien. Y entonces, pero David tenía un espíritu diferente. Y siendo un rival, y siendo que ya había muerto, y siendo que Saúl una vez tras otra trató de matar a David, y David una oportunidad tras otra dijo que él no tocaría al ungido de Dios, y le perdonó la vida a Saúl varias veces. Y aquí está lo que dijo a la tribu de Judá, a su tribu de David, diciendo pero el motivo de leer este versículo 18 es, y dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá
he aquí que está escrito en el libro de Jacer, sí, en el libro de Jacer. Es uno de los libros, es uno de los mejores ejemplos que te puedo decir. El libro de Jacer, si conoces la Biblia, sabes que Génesis hasta Apocalipsis no tenemos libro bíblico, Jacer. Pero David está haciendo mención de este libro donde estaban escritas la historia o lo que se iba a empezar a escribir de los reyes. Historia de los reyes, un libro histórico, pero no aprobado por la Biblia. Entonces aquí hay un libro mencionado que puede ser uno exactamente de los que fueron incluidos en la Septuaginta, que no es libro de la Biblia, solamente un libro que estaba en la biblioteca de los judíos. Y hablando de eso, déjame llevarte entonces a Josué. Yo sé que ya pasamos ese libro y no lo mencioné porque pues claro que se nos van a escapar algunas cosas. Digo yo, no hay tiempo para mencionar todo, pero en Josué, capítulo 10, versículo 13, Josué también en un evento muy grande, muy especial, dice, cuando voy a dejar leer el versículo 12 y el 13, porque en realidad está en el 13, pero para darte una mejor pista de lo que estaba pasando en los tiempos de Josué, dice el versículo 12 del capítulo 10 de Josué, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol detente en Gabón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y creo que hasta tenemos un canto por ahí, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Otra vez más, en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo. A veces lo hemos leído y como no escudriñamos las escrituras, no las estudiamos, sino que solamente leemos y continuamos. Oh, whatever. ¿Qué quiere decir eso? Ahí después lo sabré. Bueno, ahí está. Si te interesa, es el libro. Y hay otros libros mencionados también en Salmos. Pero aquí, ya que estamos estudiando este libro, pues quiero detenerme un poquito ahí y señalar estas cosas. Entonces, soy consciente también para hacer los videos que no los puedo hacer muy largos. Ya van 17 minutos, se me va a acabar el tiempo y tengo tantas cosas que me gustaría compartir. Y hasta ahorita creo que estamos perfectamente en lo que hemos mirado hasta ahorita, satisfecho, pero hay tantas cosas que me gustaría compartir contigo en este video, en este libro, ya que es después vamos a tener que irnos a otro libro. No voy a hacer primera parte, segunda parte, tercera parte. Entonces, por ejemplo, en el primer libro menciona al rey Saúl y a su terminar solo menciona la muerte de Saúl, pero no cómo murió. Y ya lo miramos eso. Pero también en Primera de Samuel podemos ver que Saúl verdaderamente, él solo se invitó que Dios lo desechara, porque ya miramos cómo en el capítulo 10 de 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 10 al 13, cómo él desobedeció a Dios. Claramente ahí en ofrecer sacrificio. Pero también en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 capítulo 15, versículo 1, acerca de los... dice, Saúl desobedece y es desechado. En el capítulo 15, versículos 1 al 9. Pero si hay tiempo, vamos a volver ahí. Pero ahí solamente estamos hablando de que claramente fue desechado en estos versículos. Entonces, también, quiero apuntar ya que vamos 19 minutos y empiezo a ponerme nervioso porque quiero terminarlo. Pero quisiera poder meter toda esta información que he estudiado para compartirla contigo.
y dice en el capítulo, o queremos ver la diferencia del carácter o la clase de persona que fue David. Todo un contraste de Saúl. ¿Cuántas veces perdonó? Ya lo mencioné. ¿Cuántas veces perdonó la vida David a Saúl? Y Saúl, ¿cuántas veces intentó matar al rey David? Entonces es un gran contraste entre las características o la clase de personas que era uno y el otro. Saúl desobedeció a Dios en 1 Samuel, ya lo mencioné, en el capítulo 13, versículos 10 al 13, y 1 Samuel 15, versículo 1 al 9. La diferencia de David, algo bien importante, que esto sí tiene que ser incluido. La diferencia de David es que él consultaba a Jehová, comenzó, y si queremos comenzar bien y terminar bien, tenemos que hacer exactamente lo que hizo este gran rey que admiramos mucho y es mencionado en muchas cosas, el rey David. La diferencia de él es que él consultó a Jehová aún, porque si ustedes saben, él por todos estos tiempos había andado escapando de Saúl, escapando por su vida, y andaba ambulante con sus mujeres y con sus soldados, con su gente. Pero cuando ya todo estaba entrando a la normalidad, lo primero que miramos aquí en Primera de Samuel, o en Segunda de Samuel, perdón, en Segunda de Samuel, lo que hizo este rey como un gran ejemplo, que la diferencia es en el capítulo 2 del versículo en el capítulo 2 versículos 1 deja ver si lo tengo correcto, Segunda de Samuel, capítulo 2 versículo 1, y dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le preguntó: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? No solamente consultó a Jehová, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Un rey humillándose de esa manera, pidiendo a Dios, diciéndole: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades? En otras palabras, tú sabes que yo he andado ambulante, tú sabes que yo he andado huyendo por los montes, por los desiertos. Y ahora dice: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde? No solamente le estaba preguntando: subiré a alguna de las ciudades. No estaba sugiriendo a una en particular, sino que esperó hasta que le dijera: ¿a dónde subiré? Entonces dijo otra vez el rey David. Y él le dijo: a Hebrón. La palabra Hebrón, o la ciudad de Hebrón, fue la primer capital o la primera casa del palacio del reino de David. Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos, cómo él, y también podemos ir a Segunda de Samuel, capítulo 21, que hay ahí de importancia. Dice, capítulo 21, versículo 1, otra vez, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Ahí está la respuesta. Pero David quería saber si era por causa de él, o quería saber palabra de Dios. Y esto encontramos que es por ahorita que podemos decir que es otro ejemplo que podemos ver ahí, que el rey David consultaba a Jehová una y tras otra, cada vez. Ahora, David no fue perfecto, David tuvo sus fallas, David hasta pecó contra Dios, David pidió perdón, David fue perdonado, pero en realidad podemos ver, y desafortunadamente me encantaría
Me encantaría compartir tantas cosas que todavía tengo ahí, pero desafortunadamente estoy tratando de hacerlos en menos de 30 minutos y estamos en 25 minutos. Entonces deja ver cómo puedo concluir. Yo sé que puede ser que algo salga mal a causa de la prisa, porque tengo muchas otras cosas que decir aquí. Pero me disculpan si estoy, los que siguen mis videos se están familiarizando con mi enseñanza. Pero no es que estoy fascinado, sino que pienso que hay una gran lección en en esto que quiero terminar. Y lo sé que lo he mencionado antes, pero quiero compartir esta historia de los Gabonitas, que es donde acabo de leer, fue con otro propósito, aquí en el capítulo 21, acerca de los Gabonitas. Pero estos Gabonitas, la historia de ellos es algo fascinante, sí, es fascinante, pero hay una gran enseñanza aquí. Yo les decía que en el libro de Josué, estos Gabonitas fueron aquellos hombres que fueron astutos, que usaron astucia para salvar sus vidas. Y déjame ver, Josué hizo pacto con ellos porque no sabía lo que estaba haciendo, pero dije en uno de esos videos que a pesar de que las cosas comenzaron mal, te mencionaba que aún en Esdras, en el capítulo 2, en el retorno del exilio, después del exilio, todavía son mencionados. Aunque dice la palabra de Dios que lo que hizo Josué con ellos fue hacerlos aguaderos, o sea, los que daban el servicio del agua, leñeros y aguaderos. Entonces es maravilloso, es de maravillarnos cómo Dios en realidad tuvo misericordia. Y en el libro de Josué podemos ver que él hizo ese trato. En Esdras todavía son mencionados muchos años después, que todavía venían con el pueblo de Israel, pero específicamente no todos los amorreos. Ahora, no hay que confundir tampoco que eran parte de los amorreos, que eran parte de aquellos que estaban destinados para ser exterminados. Pero aquí podemos ver que estos hombres se ganaron la compasión y el reconocimiento. Y déjame ver si puedo leer desde el versículo 1 al 5 del capítulo 21 de Segunda de Samuel. Hubo hambre, otra vez más, es el mismo, pero este es con otro propósito, para mostrarte la vida de los Gabonitas. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. En otras palabras, Saúl estaba haciendo lo contrario, queriendo eliminar a estos hombres que se habían ganado el pacto, habían sido perdonados sus vidas en el tiempo de Josué, y Saúl estaba determinado a terminar con esta gente. Pero aquí vemos que dice, y dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabonitas. Entonces el rey llamó a los Gabonitas y les habló. Está hablando de David ahora. Los Gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel, los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré, dijo David. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada a nosotros, es todo el territorio de Israel. En
en todo el territorio de Israel. Es donde tenemos que tener cuidado. Se acaba de terminar la música. Lo que encontramos es que no vamos a ser encontrados también nosotros como iglesia haciendo lo que no está en la palabra de Dios y no haciendo lo que sí está en la palabra de Dios. Si tú entiendes la palabra de Dios, puedes entender que Saúl estaba determinado a exterminar, porque aquí dice la palabra, está a exterminarnos. Y cuando Dios estaba determinado a cumplir el pacto que había hecho Josué con estos hombres. Entonces yo sentí en mi corazón de sacar la diferencia, de no darte un típico enseñanza, como solamente hoja por hoja y leer un poquito o el título de cada capítulo, sino que compartir contigo en este gran enseñanza de 30 minutos con 47 segundos, entonces que no lleguen